Hola, buenos días. En esta ocasión voy a hacer una breve explicación de los algoritmos genéticos, para lo cual me voy a ayudar del problema del agente viajero. Primero voy a brindar la explicación de en qué consisten los algoritmos genéticos. Este es un método de solución para problemas de optimización, ¿sí? Y se basan en el principio de evolución de las especies de Charles Darwin. Em, Aspectos a destacar y que son necesarios es que yo debo ser capaz de brindar una representación como esta, que puede ser binaria o por números enteros, a las diferentes alternativas de solución al problema, ¿sí? Entonces, esta representación consistiría en una posible solución al problema a optimizar. Entonces, yo genero una población aleatoria. Sí, de todas las posibles soluciones, selecciono aleatoriamente algunas y las evalúo. Y a partir de esto genero lo que se conoce como fitness, ¿sí? Que representa que también resuelve el problema a optimizar. Una vez que yo evalúo mi población inicial, voy seleccionando a los padres, los cuales se reproducirán, ¿sí? Para la selección hay varias alternativas. Puede ser una selección aleatoria dentro de la población actual. Otra forma de seleccionar es mediante concurso, entonces donde yo selecciono, por ejemplo, 4 individuos aleatoriamente y de ahí selecciono el mejor. O uno de los métodos más utilizados es la selección en base a ruleta, en donde a cada individuo se le asigna una probabilidad en función del fitness, ¿sí? En, en esta y de ahí se lanza un número aleatorio y dependiendo de dónde caiga se toma el padre. Este método de selección asigna mayor probabilidad de ser seleccionado al individuo que presenta mayor fitness. Una vez que he seleccionado a mis padres, lo que se hace es reproducirlos, y la reproducción básicamente consiste en tomar estos padres y combinarlos de alguna manera. La manera más simple es seleccionar un punto y dividirlos, y a partir de esto combinarlos y tendría mis dos descendientes. Una vez que he aplicado la reproducción, lo que se hace es la mutación. La mutación consiste en realizar una pequeña alteración a mi genotipo. Entonces, aquí a manera de ejemplo se ilustra esto, donde yo tengo mi bloque amarillo, selecciono este bloque y dado que es amarillo, lo cambio a azul, ¿sí? Y este proceso de reproducción y mutación lo voy repitiendo hasta obtener una población de descendientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo con una población inicial de 20, esto lo voy a realizando las operaciones de cruce y mutación hasta obtener 20 individuos, ¿sí? Hay que considerar que en cada reproducción se obtiene dos descendientes, entonces tendré que repetir 10 veces estas operaciones. Una vez que tengo mi nueva población, la evalúo y el ciclo se repite hasta que yo cumplo un determinado número de generaciones que se definen, o hasta que yo cumplo cierto parámetro, por ejemplo, hasta que mi error sea menor que un tanto por ciento que yo defino, ¿sí? Dependiendo de eso, hasta que yo cumpla un fitness esperado. Hay diversas aplicaciones de los algoritmos genéticos. De acuerdo a lo que yo he podido trabajar, se puede aplicar algoritmos genéticos para la sintonización de controladores, PID, donde se representa como genotipo los valores de Kp, Ki y Kd, las constantes. Entonces, obviamente estos valores se los discretiza, se los puede representar como números binarios o como números enteros, y de ahí se utiliza algoritmos genéticos para sintonizar, ¿sí? Esto como un método alternativo.
Otra aplicación en la que he trabajado es en la configuración de arquitecturas de redes neuronales para resolver problemas, ya sea de clasificación o otro tipo de problemas, ¿sí? En donde el genotipo básicamente representa la arquitectura de la red, que puede ser el número de capas convolucionales, el tamaño de los filtros, entre otros parámetros. Ahora sí, ¿en qué consiste el algoritmo del problema? ¿En qué consiste el problema del agente viajero? ¿Sí? Se supone que hay una persona que tiene que recorrer diferentes ciudades, ¿sí? Y pasar por cada una de estas una única vez. Entonces el objetivo es encontrar la ruta en la que la gente recorra la menor distancia. Entonces, para lo cual voy a asumir que la gente tiene que recorrer 24 ciudades, las cuales están separadas de acuerdo a esta tablita, ¿sí? Entonces aquí sería la distancia entre la ciudad 1 y la ciudad 2, entre la ciudad 1 y la ciudad 3. Este de aquí sería la distancia entre la ciudad 2 y la ciudad 3. Y así, ¿sí? Esta sería la aplicación. Estos de aquí representaría la distancia entre dos ciudades. Entonces, para la parte de programación, ¿sí? Voy a utilizar Python. Aquí está representada la tabla que les mostré antes, ¿sí? Debido al tiempo que se requiere cierto tiempo, voy a mandar a correr y voy a aprovechar este tiempo en donde se resuelve el problema para explicar un poco lo que es la programación. Voy a explicar brevemente y el principio que se emplea aquí también puede resolverse con los otros problemas que mencioné o cualquier otro problema que requiera optimización. Entonces aquí yo estoy generando las alternativas de solución, ¿sí? Entonces, yo estoy planteando mi genotipo con números enteros. En el ejemplo anterior había mostrado genotipos con números binarios, pero no necesariamente tienen que ser binarios, pueden ser números enteros o números reales según la aplicación. Aquí mi genotipo está representado por las ciudades que tienen que pasar. Entonces, por ejemplo, yo parto de la ciudad 1, de ahí me voy a la ciudad 4, la ciudad 9, regreso a la ciudad 3, voy a la ciudad 20. Entonces, así estoy representando hasta obtener las 24 ciudades. Entonces, ¿cómo yo genero esto? Lo genero aleatoriamente. Yo, una de las restricciones que voy a asumir es que voy a empezar siempre en la ciudad 1. Entonces, yo agrego el 1 y a partir de lo cual voy generando números aleatorios. ¿Sí? Aquí defino mi población, aquí defino el tamaño de mi población y según eso genero tantos individuos como sea el tamaño de mi población. Aquí está cómo hago la operación de cruce, ¿sí? Entonces aquí tengo mis dos padres seleccionados, mi probabilidad de cruce y yo genero un número aleatorio. Si ese número aleatorio es menor que mi probabilidad de cruce, yo realizo la operación de cruce, ¿sí? La operación de cruce básicamente consiste, como les expliqué, en seleccionar un número de acuerdo a la longitud de mi individuo. Aquí estoy dando el valor inicial, que sería 1. De ahí voy copiando en el hijo 1 la parte del padre 1, en el hijo 2 la parte del padre 2. Y después del punto de cruce, en el hijo 1 copio la parte del padre 2. Obviamente tengo que garantizar de que no se repitan las ciudades. Para eso están estas condiciones. Pero eso ya depende de la habilidad de programación, cómo lo realice. ¿Sí? Y lo mismo para el otro hijo, donde el hijo 2 le asigno la segunda parte del padre 1. Si la población... y aquí genero los hijos, ¿sí? Si la población de cruce, si el número aleatorio fue mayor a la probabilidad de cruce, los hijos básicamente pasan a ser los padres, es decir, los padres pasan a la siguiente generación directamente, porque no se reproducen entre ellos.
Mm, aquí estoy seleccionando los dos padres, ¿sí? Sí, aquí estoy haciendo esta aplicación, seleccionando los dos padres de acuerdo a la accuracy, que básicamente vendría a ser mi fitness que expliqué antes. Aquí le he llamado accuracy. Sí, aquí hago el cruce llamando a la función que expliqué antes. Sí, y aquí voy agregando a la nueva población los hijos generados. Una cosa que me olvidé mencionar es que estas operaciones de cruce y mutación se realizan con cierta probabilidad. Por lo general, las operaciones de cruce se realizan con una probabilidad alta, mayor a 0,7 por lo general. ¿Sí? Y la probabilidad de mutación eh, es baja, menor a 0,2 por lo general. Si esta probabilidad de mutación fuera baja, la búsqueda se convertiría en una búsqueda aleatoria. Es por eso que es baja, para que cambiar, pero para que los cambios durante la mutación no sea significativa, sino se hagan cambios leves. La probabilidad de cruce sí es alta, sí, para tener nuevos individuos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo selecciono unos padres con fitness alto, al combinarlos encuentro una mejor solución. Ahora sí, volviendo al programa, aquí están las funciones para seleccionar un padre, seleccionar dos padres, que básicamente si yo devuelvo los índices, sí, los índices de mi población. Sí, yo devuelvo índices. Aquí está una función, una clase para hacer la selección con ruleta. Básicamente es programación. Aquí está la parte de la mutación. Entonces yo tengo un individuo, la probabilidad de mutación. Aquí estoy, yo como mutación lo que estoy haciendo es, si yo tengo este individuo, ¿sí? Aquí como es binaria, yo lo que hacía es seleccionar una posición y cambiar de número. Si es 1 pongo 0 y si es 0 le pongo 1. Y yo lo que estoy haciendo como mutación es seleccionar dos posiciones aleatoriamente e intercambiarlas, ¿sí? Entonces esta pasaría a esta posición y el de aquí pasaría a esta otra posición. Es lo que hice como mutación. Por eso es importante definir estas operaciones de acuerdo al problema que se pretende solucionar. ¿Sí? Entonces aquí yo selecciono la posición 1 y la posición 2. Hago una copia del elemento de la posición 1. En la posición 1 copio el elemento de la posición 2. Y después en la posición 2 mmm, almaceno esta copia que generé antes. Aquí también está para hacer la mutación. O sea, tengo la población y voy aplicando la mutación sobre cada individuo con una probabilidad baja. Aquí está mi función de evaluar, que básicamente sería encontrar el fitness. Debido a que mi problema se trata de obtener la ruta con menor distancia, entonces yo para conocer la distancia obviamente sumo la distancia entre dos ciudades continuas de mis alternativas de solución y retorno el valor de la suma. Entonces aquí están los parámetros. He definido como una población máxima de 50, número de generaciones 1500, probabilidad de cruce 0,9, de mutación 0,1. Aquí genero mi población inicial. ¿Sí? Aquí básicamente voy evaluando mi población. Aquí voy almacenando. Y aquí entro al lazo, ¿sí? Desde 0 hasta el número de generaciones máximas. Aquí realizo la operación de cruce, la operación de mutación. Y evalúo mi población, mi nueva población, que serían la población mutada. ¿Sí? Y aquí genero una población formada por la población inicial y la población actual, ¿sí? Los padres y los descendientes. Y a esta selecciono el número de elementos que conforman mi población. Entonces, si yo inicié con 50 individuos, ¿sí?
En este punto yo tendría como máximo 100 individuos formados por la población inicial y los descendientes. Como máximo 100 en, si es que en la reproducción se cruzaron todos los padres. Sí, puede ser menos si en alguna ocasión los padres pasaron directamente, ¿sí? Sin generar descendencia. Entonces, a, esta, a este conjunto de padres y descendientes, yo selecciono los 50 individuos que me genera, que corresponderán a la siguiente generación. ¿Sí? Sí, selecciono con el método de la ruleta. Una cosa importante es que yo, previo a la selección, ¿sí? Yo guardé el individuo con el mejor, a la mejor alternativa de solución, ¿sí? Que le llamo elite, el elite, ¿sí? Guardé el mejor individuo. De tal manera que si por alguna razón no se selecciona el mejor individuo, yo después elimino uno aleatoriamente de la nueva población y guardo el elite, ¿sí? Para, para garantizar que el mejor individuo va a estar en la siguiente generación. Y esto es básicamente imprimir unos mensajes. Una alternativa que se suele usar es que si en determinado número de generaciones no se encuentra una mejora, se separa, ¿sí? Eso es debido en que en muchos problemas se requiere bastante costo computacional, entonces si ya no se está encontrando mejores soluciones es mejor parar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si el elite de la generación pasada es igual al elite de la nueva generación, voy aumentando la cuenta, ¿sí? Cuando sea diferente significa que encontré una mejor solución y reinicio el contador. Esa es la manera más fácil. Si este contador llega a un determinado número, paro. Entonces aquí está. Puedo observar que aquí paré en la generación 1430, que significaría que en 500 generaciones no encontré un mejor individuo, ¿sí? Entonces aquí voy a imprimir mi elite. Entonces aquí me dice que la mejor ruta es partir de la ciudad 1, de ahí a la ciudad 16, después de la 6, a la 7, a la 8, así hasta finalmente la ciudad 4. Si yo evalúo el elite, miren, esta es una simulación anterior, tenía que la menor distancia es 1535. Si yo evalúo, aquí llegué a 1372. ¿Sí? Obviamente, al realizar diferentes simulaciones, voy a tener diferentes alternativas de solución óptima, debido a que eh, yo parto de una población totalmente aleatoria. Entonces, y a partir de eso voy haciendo la reproducción y mutación con cierta probabilidad. Entonces, no voy a llegar a una única solución, voy a llegar a la solución óptima para esa simulación, pero por lo general van a ser bastante similares. Entonces, aquí voy a graficar la distancia y puedo ver cómo fui optimizando la distancia. Entonces, yo partí de 2600 y hasta llegar a 1372, que pueden ser kilómetros o cualquier medida de distancia.